Bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy voy a hablar de mi podcast porque he sido nominada en los premios iVoox 2022 y como este vídeo es para un poco enseñaros cómo podéis ayudarme con vuestro voto, os voy a hablar de qué es mi podcast, cómo surgió y por qué lo hago. Entonces, vamos por partes. Mi podcast lo creé en 2021, específicamente por febrero o marzo. Todo empezó porque a través de mi conversión vi que lo que me estaba ayudando a mí a mejorar como persona y a crecer ayudaba a los demás, porque pues las personas me pedían consejo y yo se lo daba. Entonces vi que ayudaba y digo, bueno, pues en lugar de callarme las cosas y estando en internet, que es un sitio donde se puede transmitir tantas cosas, ¿por qué no subir todo esto a internet, todo lo que me ha ido ayudando a crecer? Y, oye, a quien le pueda ayudar mejor. Antes del podcast me creé una cuenta de Instagram que se llama Construcción de mí, donde me podéis seguir si queréis. Y en esa cuenta empecé como a repostear cosas que a mí me estaban ayudando, frases, vídeos. Pasaron los meses y ya en marzo de 2021 decidí empezar a grabar episodios para podcast. No sabía nada de cómo se hacía, vi que había una aplicación y a raíz de ahí empecé a subir. Bueno, cuando empecé a estar en Spotify me volví loca porque es como, wow, estoy en Spotify, se me puede escuchar en Spotify. Y es un poco como, wow. Y bueno, ahora os voy a explicar cómo se llama el podcast y qué significado tiene ese nombre. Porque digo, quiero poner un nombre que tenga mucho que ver con el contenido y sentirme identificada con ello. Entonces, ¿qué nombre le puse? Tras pensar y pensar, bueno, es que he dicho ya el nombre del Instagram. Entonces, bueno, por si no lo sabíais, mi podcast se llama Construcción. Construcción porque al final es como me voy construyendo como persona y sé que obviamente puedo fallar y sé que tengo errores y sé que me puedo equivocar y de seguro que me he equivocado millones de veces en muchos de los episodios, pero por eso siempre estoy abierta a que me hablen diciéndome te has equivocado o esto no lo has dicho correcto o lo que sea. ¿Por qué? Porque eso es lo que quiero en el podcast, crecer como persona, aprender de mis errores y poco a poco ir evolucionando. Con lo de los premios se está difundiendo, digo, qué vergüenza, los primeros capítulos que no sabía ni grabar, se oyen los cortes, se oye ahí como me voy con el micro por ahí. Y digo, pero no voy a borrar eso, ¿cómo voy a borrar eso? Si es como construcción, es que de ahí viene todo, todo tiene su lógica. Entonces se ve como los primeros capítulos no tenía ni idea de cómo iba, pongo hasta bongos, unos sonidos más raros, y cómo ha ido evolucionando y cómo ha cambiado desde ese principio hasta ahora. Entonces, otra de las razones por qué me abrí el podcast es lo mismo que el Instagram, para transmitir todo lo que estoy aprendiendo, específicamente sí que es verdad que de la fe, pero también de cómo voy creciendo como persona, de qué valores voy aprendiendo y de situaciones que me están pasando y experiencias que me ayudan a crecer como persona. Hasta ahí una parte. Hablemos de temporadas. Cabe decir que el podcast en ningún momento lo quise compartir. Es como, a quien tenga que llegar, que le llegue. Yo no lo voy a difundir. Se lo dije a 3 o 4 personas de mi alrededor y poco más. En la temporada 1 hablo de temas muy randoms, temas que se me iban ocurriendo, no tenía ningún planning de podcast y digo, bueno, pues voy a hablar de los temas que se me ocurran en la cabeza. Porque, si no recuerdo mal, en el tráiler del podcast digo, bueno, pues se intentará hacer podcast de 2 o 3 minutos porque no me quiero enrollar mucho. Ya que cuando escucho podcast que duran 20 minutos, a mí 20 minutos me parece una locura. Pues adivinad quién hace ahora episodios de 20 minutos. Y son 20, porque hay veces que son hasta 30. Bueno, apartando estas cosas. Esa primera temporada son episodios súper cortitos. Luego, segunda temporada. Aquí ya es estudiando la Biblia. ¿Por qué la segunda temporada? Después de mi conversión, yo me iba leyendo las lecturas del día, el Evangelio, pero había muchos personajes, obviamente hay muchos personajes, pero no entendía. A ti en religión te explican los personajes o te suenan de oída, pero al final, si no te sabes la historia, ya te pueden decir quién es Moisés, quién es Abraham. Sabes un poco de lo que hicieron, pero no conoces su historia. Así que dije, quiero empezar a leerme la Biblia. He de decir que de pequeña, cuando la veía, digo, yo nunca en mi vida me voy a leer esto. Qué horror, qué aburrimiento. Hola.
me la estoy estudiando. En esta temporada de Estudiando la Biblia, lo que hago es, primero de todo, oro, leo la Biblia, después de leerlo subrayo las cosas que más me llaman la atención, las cosas que tengo dudas, y voy compartiendo en cada episodio, que en cada episodio son 3 capítulos de la Biblia, comparto lo que más me llama la atención, esas dudas, y todo de forma muy amena, porque sé que esas cosas y ese contenido se puede hacer muy pesado. Temporada 3. Temporada 3. Yo esto no lo pensaba nunca, pero dije, como la temporada 2 obviamente es la más larga del podcast porque es toda la Biblia, lo que hice en Navidad del 2021 fue cortar y hacer un especial Navidad. ¿Y esto por qué? Yo no era una católica practicante, yo simplemente decía creo en Dios y ya está. Entonces, después de mi conversión, después de ir aprendiendo, es todo un proceso, después de que ya empecé a ir todos los domingos a misa, que eso me costó porque no entendía hasta que dije quiero ir los domingos a misa porque a mí esto me está sirviendo. A raíz de todo esto dije, es que yo no sé cómo se vive el Adviento de forma católica practicante, y por mucho que buscaba en internet no lo llegaba a entender. Entonces se me vino una idea y dije, ¿por qué no hago una temporada totalmente dedicada para las personas que me rodean y así aprendo de ellas? En vez de hablar yo, voy a dejar que los demás me enseñen con sus formas de vivir. Cada semana se hacía una pregunta y a raíz de esa pregunta contestaban diferentes personas, y no necesariamente todos eran católicos. Hay muchas personas que no creen y también contestaban cómo estaban viviendo o cómo viven ellos la Navidad. Porque lo que también me gusta del podcast es que no está cerrado solo al público creyente, sino que todos pueden participar, porque al final no solo aprendes de las personas que creen, sino aprendes de todo el mundo. Y eso es lo que me gusta a mí, aprender, sea quien sea, tenga las creencias que tenga. En definitiva, aprender. Porque aprender se aprende de todo el mundo. Por lo tanto, esa temporada en resumen es un capítulo cada semana, y los domingos hablaban 2 sacerdotes para también ver diferentes opiniones y comentarios, sobre todo diferentes reflexiones de los evangelios de ese domingo, que cada domingo de Adviento tiene un color y un significado. Y más o menos lo hice así. Continué con la temporada 2 estudiando la Biblia, pero como me fui al Camino de Santiago y era encima la peregrinación europea de jóvenes, digo, esto no puedo no contarlo, y más cuando ha sido una cosa de Dios. Lo que he hecho ha sido cortar de nuevo la temporada 2, hacer la temporada 4, que es siguiendo sus pasos, que esta es la del Camino de Santiago más la peregrinación europea de jóvenes. ¿Aquí qué hago? Voy contando día a día, cada capítulo es un día, del 27 al 7-8 de agosto de 2022, voy contando mi experiencia. Todo me lo iba apuntando, entonces a raíz de todas las cosas que me apuntaba, que iban pasando en el día también para no olvidarme, voy comentando las dinámicas que se hacía cada día. Más o menos así es la temporada, de todo lo que iba aprendiendo cada día. De momento, todo esto es lo que hay en mi podcast. En mi vida me imaginé que iba a haber tantas temporadas, porque hubo una época que lo dejé un poco ahí por el aire, en la temporada 1, porque no sabía qué decir, no sabía qué subir. Y oye, de repente, estudiando la Biblia, especial Navidad y siguiendo sus pasos, 4 temporadas. 4 temporadas. Esto es lo que es mi podcast. Ahora, ¿para qué también he hecho este vídeo? Porque estoy en los premios iVoox 2022 y lo que me gustaría es invitarte a que me votes. Estoy en la sección número 10, que se llama Historia y Creencias, y allí podéis votar por mi podcast, que si no os acordáis se llama Construcción. De todas formas, abajo en la descripción os voy a poner todos los links. Ahora ha llegado la parte del tutorial donde os voy a enseñar cómo podéis votar. No es un proceso muy simple, pero lo importante es tu voto. Lo primero de todo es entrar o en el link que voy a dejar abajo, o entráis en Premios iVoox en el primer enlace, y allí os aparecerá la primera pantalla, le dais a aceptar e introducís vuestro correo. El correo simplemente es para verificar que eres una persona real y que no se están comprando votos. Luego, bajáis como estáis viendo aquí, y le dais a siguiente, a siguiente, a siguiente, a siguiente, a siguiente, a siguiente, hasta llegar a
el punto número 10, historia y creencias. Y ahí está mi maravilloso podcast. Así que volvéis a bajar hasta que lo encontréis y cuando esté lo seleccionáis, bajáis de nuevo. Es que de ordenador a móvil es muy diferente. Os recomiendo que lo hagáis en el ordenador, pero bueno, si tenéis el móvil, todas las personas que conozco se lo he pasado por redes sociales, así que la mayoría lo han hecho por móvil. Ha sido un poco lioso, pero bueno, también es una nueva forma de entreteneros, apoyándome. Por lo tanto, cuando ya habéis bajado, siguiente, hasta que os sale un mensaje donde indica que habéis votado, le dais a listo y ya está. Así de simple. Y así me apoyáis en mi podcast, aunque también me apoyáis si lo escucháis, pero eso ya es una decisión vuestra. Así que esto es mi podcast, así ha sucedido y así es. Espero que os haya gustado y ya sabéis que si tenéis alguna duda, alguna sugerencia o alguna corrección, me escribís. Y por último quería daros las gracias a todas las personas que apoyáis el podcast, que lo escucháis, que me escribís, sobre todo las que escucháis el podcast, porque realmente está llegando a muchísimas partes del mundo, algo que nunca me hubiese imaginado, y darle gracias a Dios porque sin él esto no pasaría. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo y espero que paséis muy buen día. Adiós.